Recibí un mensaje de un número desconocido que decía, te están observando. Tras encontrar cámaras ocultas en mi sala, mi oficina y mi dormitorio, descubrí quién las había puesto y comencé a planear mi venganza. Mi nombre es Isabella. Soy una desarrolladora de IA de 32 años con sede en Seattle, y acababa de pasar 4 arduos años construyendo un algoritmo de inteligencia artificial valorado en decenas de millones. Esa noche de viernes se suponía que iba a ser una celebración familiar privada en mi apartamento. Mi madrastra y mi medio hermano estaban en la sala de estar descorchando champán para celebrar mi próximo lanzamiento. No podía soportar su falso entusiasmo, así que me excusé para quedarme en la isla de la cocina y comer sola. Luego mi teléfono vibró con esa advertencia. Mi corazón golpeó contra mis costillas, pero no miré alrededor de la habitación. Simplemente tragué mi comida y forcé una sonrisa tranquila. Terminé mi comida como una mujer con absolutamente nada en la mente. Después de que todos se fueron, apagué las luces y usé la linterna de mi teléfono para escanear el apartamento. Encontré la primera cámara escondida dentro del purificador de aire. Encontré 2 más enterradas en cargadores de teléfono en mi oficina en casa y una pequeña lente negra incrustada en el detector de humo encima de mi cama. 6 cámaras ocultas en total. Sentada en la oscuridad sosteniendo esos pequeños dispositivos, me di cuenta de que esto no era una broma pesada. Era un atraco calculado. Decidí en ese momento mantener la boca cerrada. A la mañana siguiente, la niebla aún cubría la bahía de Seattle mientras estacionaba mi coche frente a la oficina de mi experto en ciberseguridad, David Miller. Llevaba una bolsa forrada de plomo que contenía los 6 dispositivos y la coloqué directamente sobre su escritorio de metal. David no hizo preguntas innecesarias. Se puso guantes antiestáticos, desmanteló la carcasa del detector de humo y extrajo la pequeña placa base. No son baratas, dijo David, señalando un microchip. Funcionan con tarjetas SIM 4G independientes. No dependen de tu red doméstica. Quienquiera que las haya instalado quería una conexión directa e ininterrumpida a sus propios servidores. Lo observé alinear los componentes. ¿Puedes cortar la transmisión? Puedo, respondió David, tomando un escáner especializado. Pero si la conexión cae abruptamente, el operador sabrá que las encontraste. Un hacker profesional o un espía dedicado cambiará inmediatamente de táctica. Necesitamos controlar lo que ven. David conectó los dispositivos a una terminal de red aislada. Trabajó rápidamente escribiendo comandos para interceptar la transmisión saliente antes de que llegara a las torres celulares. No cortó la conexión. En su lugar, construyó un servidor proxy, un intermediario digital. Necesito un archivo de vídeo tuyo trabajando, afirmó David. Le entregué una unidad flash que contenía una copia de seguridad interna del sistema de seguridad legítimo de mi apartamento grabada 2 días antes. Las imágenes me mostraban sentada en el escritorio de mi oficina en casa, escribiendo líneas de código para mi proyecto de inteligencia artificial, pausando ocasionalmente para tomar café. David introdujo ese archivo de vídeo en el servidor proxy. Manipuló los paquetes de datos, engañando al firmware de la cámara oculta para que aceptara el vídeo pregrabado como una transmisión óptica en vivo. Ajustó las marcas de tiempo para que coincidieran con el reloj actual, asegurando que los metadatos parecieran impecables. Empujó el bucle continuo a la conexión ascendente celular. Está hecho, dijo David, alejándose del monitor. Ahora mismo, las cámaras están transmitiendo la realidad de ayer. Para el observador, estás sentada en tu apartamento trabajando en tu computadora. Están recibiendo una transmisión perfecta de alta definición. En realidad, mi apartamento estaba completamente vacío. Ya había desmantelado mi estación de trabajo. Había guardado los discos duros principales que contenían el algoritmo de $37,50 millones dentro de una bóveda bancaria al amanecer. El observador estaba actualmente observando un fantasma. Con la amenaza inmediata neutralizada, David cambió su enfoque al destino de los datos secuestrados. Ejecutó un rastreo de ruta en los paquetes IP salientes. Los datos fluían hacia un proveedor de almacenamiento en la nube comercial. Están pagando por una capacidad de almacenamiento masiva, señaló David, sus ojos escaneando el texto que se desplazaba en su monitor secundario. Los archivos de vídeo ocupan espacio. Estoy haciendo pin a la pasarela de pago vinculada a la suscripción a la nube.
Me quedé de pie detrás de su silla, observando cómo las líneas de código se desplegaban. Necesitaba un nombre. Necesitaba saber quién había violado mi hogar e intentado robar 4 años de mi vida. David ejecutó una búsqueda inversa en los metadatos de facturación. Evitó las salvaguardas de privacidad iniciales y extrajo los detalles de la cuenta registrada. Una sola línea de texto apareció en la pantalla. Entidad registrada, Grupo EC. Eso es todo, dijo David, su voz monótona. Sin nombres personales, sin números de teléfono directos, solo una sociedad pantalla registrada a través de un servicio legal de terceros. La dirección de facturación es un apartado postal en Delaware. Miré las letras en la pantalla. Grupo EC. No significaba nada para mí. No coincidía con los nombres de ninguna firma tecnológica rival que conociera. No coincidía con los fondos de capital de riesgo que había rechazado. ¿Puedes investigar más a fondo?, pregunté. Tomará tiempo, respondió David. Las empresas pantalla están diseñadas para ser callejones sin salida. Necesito rastrear el dinero que financia el apartado postal, lo que requiere romper cortafuegos bancarios. Seguiré ejecutando los algoritmos, pero por hoy, esto es un muro. Salí de su oficina 1 hora más tarde. La niebla exterior se había espesado, coincidiendo con la pesada incertidumbre en mi mente. No sabía quién estaba detrás de una pantalla observando las falsas imágenes de mi codificando. Podría ser un espía corporativo. Podría ser un ex colega descontento. Todavía no tenía un objetivo sólido. Apreté el volante, mirando el tráfico borroso que tenía delante. El servidor proxy me compró una ventana vital de seguridad, pero todavía estaba operando completamente a oscuras. Alguien quería el trabajo de mi vida, y tenían los recursos para invadir mis espacios más privados para conseguirlo. El lunes por la mañana, un correo electrónico urgente marcado en rojo de mi abogada de propiedad intelectual, Sarah Sterling, parpadeó en la pantalla de mi teléfono. Cancelé mis reuniones matutinas y conduje inmediatamente a su oficina en el centro. Sarah ya me estaba esperando. No me ofreció café ni una pequeña charla. Empujó una gruesa carpeta sobre su escritorio de cristal. Dentro había una solicitud preliminar de patente presentada solo unas horas antes. La solicitud reclamaba la propiedad de un marco de aprendizaje automático. Sarah señaló los anexos técnicos adjuntos al documento. Contenían fragmentos de código y diagramas estructurales. Era un parche burdo, pero reflejaba perfectamente la arquitectura subyacente de mi algoritmo. Esto es un ataque preventivo, afirmó Sarah, su tono agudo. Utilizaron una firma legal externa para presentar esto. Es descuidado, pero crea una disputa legal documentada. Escaneé las páginas reconociendo mis propios nombres de variables y bucles lógicos. ¿Cuánto daño puede hacer esto? Sarah juntó las manos sobre el escritorio. Enfatizó la severa realidad de la situación sin endulzarla. Tu algoritmo central de inteligencia artificial tiene una valoración independiente de $37,50 millones. Una disputa de propiedad pendiente congelará inmediatamente tu próximo lanzamiento de producto. Asustará a tus inversores y te arrastrará potencialmente a una década de litigios federales. Sentí un nudo frío formarse en mi estómago. ¿Quién lo presentó? Sarah abrió un archivo secundario. Explicó que había pasado todo el fin de semana perforando el velo corporativo de la entidad solicitante. Era la misma sociedad pantalla que David había identificado, Grupo EC. Sarah rastreó el registro a través de 2 diferentes sociedades holding en Delaware. Extrajo los formularios de beneficiario final y me entregó la última hoja de papel. Allí, impreso en tinta negra, estaba el nombre del accionista principal. Era mi medio hermano, Ethan. El misterio se evaporó instantáneamente. Grupo EC significaba Eleanor y Ethan. Mi propia familia había plantado 6 cámaras en mi espacio privado para robar el trabajo de mi vida. Salí de la oficina de Sarah y caminé hacia mi coche. Me senté en el asiento del conductor y marqué el número de mi padre, Robert. Necesitaba que interviniera antes de tomar acciones legales contra su esposa y su hijo. Robert respondió al segundo tono. Mantuve mi voz estrictamente profesional. Expliqué la presentación de la patente,
la sociedad pantalla y el código robado. Durante los primeros 2 minutos, Robert escuchó con calma. Hizo preguntas lógicas sobre la línea de tiempo. Prometió revisar la documentación y me aseguró que Ethan nunca haría esto intencionalmente. Luego escuché un fuerte crujido a través del altavoz. Mi madrastra Eleanor le arrebató el receptor de la mano. Isabella, tienes que parar esto ahora mismo, dijo Eleanor. Su voz goteaba con un pánico fabricado, perfectamente calibrado para que mi padre la oyera. Estás agotada y te estás inventando cosas. Devuélvele el teléfono a mi padre, exigí. Eleanor me ignoró. Levantó la voz, hablando por encima de mis palabras. Le dijo a Robert que yo estaba completamente paranoica. Me acusó de fabricar ridículas conspiraciones corporativas para expulsar a Ethan de la industria por completo porque yo era egoísta. Intenté explicar el código robado, pero ella torció mis palabras, afirmando que mi carga de trabajo extrema me estaba causando graves delirios. Ella quiere quedarse con todo el dinero para ella, le dijo Eleanor a mi padre en el fondo. Está tratando de destruir a su hermano. Escuché a Robert suspirar pesadamente cerca del micrófono, su tono completamente cambiado. El hombre racional con el que acababa de hablar se había ido. Isabella, dijo Robert, su voz impregnada de absoluta decepción. Deja de hacer estas acusaciones descabelladas contra tu familia. Necesitas buscar ayuda profesional, no un abogado. Papá, me robaron mis datos, dije. Basta, espetó Robert. Se negó a escuchar una palabra más. La línea se cortó. Conduje de vuelta a mi apartamento en silencio. Entré en mi sala de estar y dejé caer mis llaves sobre el mostrador. El servidor proxy de David seguía alimentándoles el vídeo pregrabado de mi codificando, pero los micrófonos físicos y las lentes seguían activos. Me quedé perfectamente inmóvil y miré el detector de humo en el techo. El peso aplastante de la traición de mi padre me golpeó de golpe. Lágrimas calientes de absoluta frustración se derramaron por mis mejillas. No las limpié. Supe con absoluta certeza que Eleanor y Ethan estaban viendo la transmisión en vivo en ese momento, regodeándose de mi miseria. La noche del martes, el software de alerta personalizado que David había instalado en mi teléfono vibró de repente contra mi pierna. Saqué el dispositivo de mi bolsillo y revisé la notificación encriptada. El mensaje era breve y claro. Un usuario externo acababa de establecer una conexión activa con el servidor proxy que alimentaba la red de cámaras ocultas. Alguien estaba viendo la transmisión en vivo de mi oficina en casa en ese mismo segundo. Entré en la habitación y me senté en mi escritorio. Sabía que Ethan estaba al otro lado mirando su monitor, esperando que cometiera un error. Decidí darle uno. Abrí mi laptop y omití mis protocolos de seguridad estándar. Necesitaba que esto pareciera auténtico, como un desarrollador cansado que omite las medidas de seguridad por conveniencia. Abrí un archivo de bloc de notas estándar sin cifrar. Maximicé la ventana de la aplicación para cubrir toda la pantalla. El fondo blanco brillante iluminó mi rostro en la habitación con poca luz. Empecé a escribir. Usé una fuente grande y en negrita para asegurar la máxima visibilidad para la lente oculta montada sobre mí. Escribí una sola línea de texto, servidor de prueba interno 10.45.8212. Agregué una segunda línea debajo, escribiendo, autenticación deshabilitada, modo de depuración temporal. El hardware de la cámara que David había analizado poseía capacidades avanzadas de zoom digital. Sabía que Ethan notaría inmediatamente el texto en mi pantalla. Magnificaría el cuadro óptico, enfocaría la lente y leería esa dirección IP exacta. Miré la pantalla durante 2 minutos, fingiendo revisar la información. Luego me levanté, dejé la laptop completamente abierta y salí de la habitación. Fui a la cocina y me serví un vaso de agua fría. Me quedé en la oscuridad mirando la pared y esperé a que su codicia anulara su precaución. Ethan mordió el anzuelo. Era arrogante y vio una puerta de enlace directa y sin seguridad al núcleo del marco de inteligencia artificial. Quería los datos brutos para legitimar su solicitud de patente fraudulenta. Menos de 5 minutos después de que salí de la oficina, una alarma secundaria se activó en mi panel de control móvil seguro. La notificación provino directamente del entorno de servidor aislado que David había construido a principios de semana.
Alguien había iniciado una solicitud de acceso externo a la dirección IP que había escrito en la pantalla. La dirección no conducía a mi base de datos real. Conducía a una honeypot. Esta era una red señuelo intencionalmente diseñada para parecer un servidor corporativo vulnerable. David había llenado las unidades virtuales con miles de archivos inútiles generados, estructurados para parecer mis algoritmos propietarios de aprendizaje automático. La honeypot era una jaula digital y la puerta estaba abierta de par en par. Observé las métricas en vivo en mi teléfono mientras el intruso iniciaba una secuencia de descarga masiva. En el momento en que la computadora externa interactuó con los archivos señuelo, la trampa se cerró de golpe. El software de backend de David se activó instantáneamente, ejecutando una contramedida silenciosa. Eliminó las máscaras de red básicas del atacante y comenzó a registrar la intrusión en tiempo real. El panel de monitoreo se pobló con datos brutos e innegables. El sistema capturó la dirección IP de origen exacta que extraía los archivos. Registró la cadena del agente de usuario, revelando el navegador web específico y la versión del sistema operativo que el atacante estaba utilizando. El protocolo de David profundizó, omitiendo los cortafuegos estándar para extraer los detalles del certificado TLS. El software compiló una huella digital de dispositivo única, identificando permanentemente el perfil de hardware físico exacto de la máquina de Ethan. Cada interacción, cada archivo clicado y cada byte descargado fue sellado con un protocolo de tiempo de red a nivel atómico. No había lugar para la manipulación. Finalmente, el sistema rastreó la ruta de conexión de regreso al proveedor de servicios de Internet local. El nodo geográfico coincidía con el bloque residencial donde vivían Ethan y Eleanor. Observé cómo la barra de progreso de la descarga se llenaba en mi pantalla. Ethan estaba extrayendo con avidez gigabytes de datos inútiles, completamente inconsciente de que simultáneamente estaba entregando una confesión digital irrefutable. Pensó que estaba robando mi futuro, pero en realidad estaba asegurando su propia persecución. La evidencia electrónica fue automáticamente bloqueada, cifrada y respaldada en 3 ubicaciones seguras separadas. Fue verificada matemáticamente y lista para un tribunal federal. Cerré la aplicación del panel en mi teléfono y regresé a mi habitación. La noche del miércoles, una ligera lluvia caía contra las ventanas de cristal de una cafetería vacía en los suburbios de Seattle. Me senté sola en una cabina en la parte de atrás, observando los faros borrosos de los coches que pasaban. La campana sobre la puerta principal sonó. La novia de Ethan, Ashley, entró. Mantuvo la cabeza baja, apretando su abrigo húmedo alrededor de sus hombros. Se deslizó en la cabina frente a mí, sus manos temblaban ligeramente. Rara vez habíamos hablado durante las reuniones familiares, pero ella fue quien había enviado el mensaje de advertencia anónimo. No pidió una bebida. Metió la mano en su bolsillo y colocó una pequeña unidad USB plateada sobre la mesa de madera entre nosotras. Antes de que pudiera preguntarle al respecto, mi teléfono vibró. Era un mensaje de texto seguro de David. Abrí el canal encriptado. Había rastreado con éxito el recibo de compra original de las cámaras ocultas. Había cruzado la referencia del apartado postal de Delaware con una base de datos de un proveedor de hardware recientemente comprometida. El método de pago finalmente quedó expuesto. No se pagó a través de la cuenta corporativa de la sociedad pantalla. Era una tarjeta de crédito personal premium. El nombre registrado en la cuenta era Eleanor. El vínculo financiero directo entre mi madrastra y el equipo de espionaje era ahora irrefutable. Puse mi teléfono boca abajo y miré a Ashley. Ella respiró hondo y explicó sus acciones. Había encontrado un manifiesto de envío impreso para equipo de vigilancia en el escritorio de Ethan una semana antes. Cuando le preguntó al respecto, él dio una excusa terrible sobre actualizaciones de seguridad. No convencida y profundamente sospechosa de sus recientes reuniones secretas con su madre, Ashley había dejado a propósito su teléfono grabando notas de voz debajo de una pila de papeles en su oficina en casa mientras Eleanor estaba de visita. Conecté la unidad USB a mi laptop, conecté mis auriculares y presioné el botón de reproducción. La calidad del audio estaba ligeramente amortiguada por el papel, pero las voces eran inconfundibles. Escuché a Eleanor y Ethan esbozando su verdadera estrategia. La trama era mucho más insidiosa que un simple robo corporativo.
Eleanor sabía que no podía obtener fácilmente la tutela legal sobre un adulto altamente funcional. El sistema legal de los Estados Unidos requería una carga masiva de pruebas médicas para despojar a alguien de su autonomía personal. En cambio, estaba planeando una táctica de litigio civil viciosa. No necesitamos probar que está clínicamente demente. La voz grabada de Eleanor resonó duramente en mis oídos. Solo necesitamos crear suficientes dudas razonables para que un juez civil intervenga. Eleanor detalló los parámetros exactos del plan. Tenían la intención de tomar los cientos de horas de grabaciones de cámaras ocultas y editarlas maliciosamente. Aislarían los momentos específicos en los que yo estaba severamente privada de sueño, caminando por la habitación a las 3 de la mañana, olvidándome de comer y murmurando para mí misma mientras depuraba una compleja arquitectura de inteligencia artificial. Compilarían un supercut altamente manipulado diseñado para hacerme parecer completamente inestable y errática. Una vez que el vídeo editado estuviera pulido, la sociedad pantalla de Ethan presentaría una demanda disputando mi aptitud para administrar el activo multimillonario. Presentarían las imágenes fabricadas a un juez y solicitarían formalmente una evaluación obligatoria de competencia psicológica. La mera amenaza de una evaluación de salud mental ordenada por un tribunal se filtraría instantáneamente a la prensa tecnológica y aterrorizaría a mis inversores principales. El objetivo nunca fue obtener un diagnóstico médico legítimo. El objetivo era la extorsión corporativa extrema. Eleanor declaró explícitamente que usarían la inminente audiencia de competencia para sabotear por completo el próximo lanzamiento del producto. Planeaban ofrecerme un acuerdo privado y altamente coercitivo. Retirarían la petición de salud mental y sellarían los registros judiciales solo si yo entregaba todo el control ejecutivo del proyecto y transfería las patentes principales al grupo EC. La manipulación legal fría y calculada en su voz era nauseabunda. Estaban utilizando mi dedicación y ética de trabajo en mi contra. Desconecté los auriculares. Ashley se sentó en silencio mirando sus manos vacías. Susurró que no podía quedarse en esa casa y ver cómo destruían sistemáticamente mi vida. Transferí el archivo de audio a mi bóveda en la nube cifrada. Le prometí a Ashley que su identidad permanecería protegida. Le aconsejé que empacara sus pertenencias y dejara a Ethan inmediatamente, preferiblemente abandonando la ciudad por completo antes de que llegara el fin de semana. Ella asintió, se levantó y salió bajo la lluvia. Me quedé en la cabina. Los registros financieros probaron sus acciones. Los registros del Honeypot probaron su robo en curso, y este archivo de audio probó su intención maliciosa. Agarré firmemente el teléfono que contenía la última pieza del rompecabezas. Exactamente 48 horas quedaban hasta el evento de lanzamiento tecnológico más grande de la costa oeste. La campaña de desprestigio orquestada se inició exactamente como se anticipó. Publicaciones anónimas inundaron repentinamente foros tecnológicos prominentes en todo Seattle, afirmando agresivamente que el algoritmo central de aprendizaje automático de mi próximo producto fue completamente robado. Blogs de la industria de nicho comenzaron a publicar rumores dañinos no verificados. Sugirieron que yo había explotado sin piedad a un desarrollador más joven y brillante y había reclamado falsamente su propiedad intelectual como mi propia creación personal. Mi teléfono móvil vibró incesantemente con llamadas entrantes de capitalistas de riesgo ansiosos, miembros de la Junta confundidos y medios de comunicación agresivos que exigían una aclaración inmediata. Instruí a mi equipo interno de relaciones públicas para que no emitiera ninguna declaración y rechazara todas las solicitudes de entrevista. Ignoré por completo los correos electrónicos escalonados. Mantuve un silencio absoluto, permitiendo deliberadamente que Ethan y Eleanor construyeran su falsa narrativa pública a su máxima altura absoluta. Dentro de la sala de conferencias segura de Sara en el centro, la atmósfera era estrictamente operativa. Ella estaba de pie en la larga mesa de caoba, compilando sistemáticamente la manifestación física de su inminente destrucción. Armó una carpeta de litigio masiva y fuertemente tabulada. Organizó cada pieza de evidencia según una rigurosa secuencia legal para asegurar la completa admisibilidad en un tribunal. La sección 1 contenía los registros de red sin editar y verificados extraídos del servidor Honeypot de David, capturando innegablemente la intrusión externa y la extracción de datos no autorizada de Ethan. La sección 2 contenía los registros financieros sin editar que vinculaban el hardware de la cámara oculta directamente con la tarjeta de crédito premium de Eleanor.
La sección 3 incluía una copia certificada y legalmente transcrita de la grabación de audio que establecía explícitamente su intención premeditada de cometer extorsión civil y manipular el sistema judicial. La sección final más gruesa aseguraba mi historial continuo de confirmaciones de código fuente de 4 años, completo con marcas de tiempo criptográficas que probaban mi autoría original indiscutible. Sara cerró la pesada carpeta y describió nuestro enfoque táctico inmediato. Declaró explícitamente: no vamos a llevar este caso directamente a la Oficina Federal de Investigaciones en este momento. Las acusaciones del Gran Jurado Federal requerían extensas revisiones burocráticas internas, complejos procesos de citación y simplemente no podían ejecutarse dentro de una estricta ventana de 2 días. Necesitábamos una respuesta policial inmediata, localizada y altamente visible. En cambio, Sara contactó directamente a la División Especializada en Delitos Cibernéticos del Departamento de Policía de Seattle y a la oficina del fiscal del condado local. Aprovechó su extensa red profesional para asegurar una reunión de emergencia a puerta cerrada con los investigadores principales. Presentó un informe preliminar completo de delitos cibernéticos, detallando cuidadosamente el acceso no autorizado al sistema informático, las atroces violaciones de la privacidad y el robo continuo de propiedad intelectual de alto valor. Proporcionó a los agentes de la ley locales suficiente inteligencia verificada y procesable para establecer jurisdicción legal inmediata y asegurar órdenes de arresto preliminares basadas en la innegable evidencia forense digital. Las autoridades locales comenzaron discretamente a preparar un plan operativo coordinado específico para el próximo evento de lanzamiento. Pasamos las horas restantes revisando meticulosamente la ejecución técnica de la presentación. Sara transfirió de forma segura una copia digital forense de solo lectura de la evidencia crucial a una firma multimedia especializada y acreditada. Coordinó directamente con el técnico audiovisual principal contratado para el lugar del hotel. Se aseguró de que el sistema de proyección principal aceptara sin problemas la transmisión de datos cifrados en mi señal física precisa. No habría fallas técnicas ni archivos comprometidos. Todo estaba bloqueado en un rígido protocolo secuencial. Finalizamos los documentos de la demanda civil simultáneamente, asegurando que los congelamientos de activos financieros se activarían en el momento exacto en que las autoridades intervinieran para asegurar a los sospechosos. Regresé a mi apartamento tarde esa noche. Las cámaras ocultas seguían transmitiendo ciegamente la falsa transmisión proxy de David al servidor remoto. Entré directamente a mi dormitorio y dejé la carpeta de litigio duplicada sobre mi cómoda. Extendí un traje negro ajustado y elegante para la presentación de la mañana. Me quedé completamente inmóvil frente al espejo de cuerpo entero, mirando la pesada carpeta legal y mi propio reflejo firme. Analicé a la persona que me miraba. No sentí miedo, ni vacilación, y absolutamente ninguna culpa residual con respecto a mis decisiones. Comprendí la gravedad absoluta del próximo amanecer. Una vez que entrara por esas puertas del lugar e iniciara la secuencia, la explosión legal resultante cortaría permanentemente mi línea de sangre y los borraría de mi vida por completo. No habría futuras reconciliaciones, negociaciones ni disculpas aceptadas. A partir de este mismo momento, mi familia estaba realmente muerta. La sala de conferencias del hotel del centro de Seattle estaba llena, los flashes de las cámaras disparaban constantemente hacia el podio. Docenas de periodistas tecnológicos, capitalistas de riesgo y analistas de la industria llenaban el espacio, atraídos por los rumores agresivos. Yo estaba entre bastidores observando la transmisión en vivo en un monitor. Ethan y Eleanor estaban sentados en el centro de la primera fila de la sección VIP. Se veían increíblemente satisfechos, susurrándose el uno al otro con sonrisas victoriosas. El moderador del evento, fuertemente influenciado por la falsa narrativa mediática que Eleanor había plantado, se acercó al micrófono. No me presentó primero a mí. En cambio, dio la bienvenida a Ethan al escenario, refiriéndose explícitamente a él como el cofundador esencial del proyecto de inteligencia artificial. Ethan se puso de pie, se abrochó la chaqueta del traje y subió los escalones con humildad practicada. Tomó el micrófono. Miró a la audiencia y adoptó una expresión profundamente comprensiva. Comenzó a hablar, interpretando perfectamente a la víctima reacia. Afirmó que el rápido desarrollo del marco de IA fue un esfuerzo familiar conjunto. Luego bajó la voz, adoptando un tono de falsa preocupación. Implicó que la intensa presión de la industria tecnológica había afectado gravemente mi estabilidad mental. Afirmó,
Estaba sufriendo de paranoia y agotamiento, tomando decisiones erráticas que amenazaban toda la empresa. Declaró formalmente que estaba dando un paso al frente para estabilizar el proyecto y proteger a los inversores de mi estado psicológico deteriorado. Una ola de murmullos recorrió la audiencia. Los reporteros tecleaban frenéticamente. Ethan miró a Eleanor, quien asintió con grave acuerdo. No esperé su conclusión. Salí de detrás del telón y pisé directamente el escenario. Los flashes de las cámaras se duplicaron en intensidad. Ethan dejó de hablar, agarrando el micrófono con fuerza. Esperaba que yo gritara para defenderme verbalmente y pareciera exactamente tan inestable como él acababa de describir. No le dije una sola palabra. No llevaba una unidad USB. Simplemente caminé hacia el centro del escenario, me coloqué a 60 centímetros de Ethan y miré hacia la cabina de control audiovisual elevada en la parte trasera de la sala. El técnico principal captó mi mirada. Le di un solo y definitivo asentimiento. Él poseía la copia forense verificada que Sara había proporcionado. Presionó la tecla de ejecución. La enorme pantalla LED de presentación detrás de nosotros se puso negra instantáneamente. Un segundo después, se iluminó con datos innegables de alto contraste. La pantalla se dividió en dos secciones distintas. En el lado izquierdo, el sistema mostró los registros de acceso sin editar de la red señuelo. El texto resaltó claramente la extracción de datos no autorizada, mostrando la dirección IP exacta, la ubicación geográfica precisa de la casa de Ethan y la huella digital única de su computadora personal. En el lado derecho de la pantalla mostró los documentos oficiales de registro corporativo de Delaware para Grupo EC. El proyector digital magnificó las firmas de los accionistas principales. El nombre y la firma legal de Ethan se transmitieron en letras negras masivas, vinculando directamente su identidad con la intrusión cibernética no autorizada de la izquierda. Los periodistas reconocieron inmediatamente la importancia de los datos. La sala estalló en caos. Cientos de obturadores de cámaras dispararon simultáneamente a la pantalla. Ethan se dio la vuelta para mirar la pantalla. Su mandíbula cayó. La falsa simpatía desapareció por completo de su rostro, reemplazada por un pánico absoluto. En la primera fila, Eleanor se puso a medias de su silla, sus ojos muy abiertos de terror repentino. Antes de que cualquiera de ellos pudiera reaccionar, la evidencia visual se desvaneció. El sistema de audio tomó el control. Los técnicos omitieron por completo los micrófonos del podio y dirigieron el sonido directamente a través de los altavoces principales con calidad de concierto. La voz grabada de Eleanor resonó por la enorme sala. El audio era cristalino. Cada persona en el auditorio la escuchó detallando la trama para manipular el sistema judicial. La escucharon declarar explícitamente el plan para usar imágenes de vídeo fabricadas para forzar una evaluación de competencia psicológica. La escucharon discutir abiertamente el uso de la amenaza de litigio de salud mental para extorsionarme y apoderarse del control ejecutivo total del activo de $37,50 millones. La grabación se detuvo. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había lugar para ningún debate, ninguna posible mala interpretación y absolutamente ninguna defensa. Ethan se quedó congelado en el podio, mirando fijamente a la multitud. Eleanor se hundió en su asiento, cubriéndose la cara con sus manos temblorosas. La verdad innegable quedó completamente expuesta. Los murmullos en la sala de conferencias ni siquiera habían disminuido cuando dos agentes de policía vestidos de civil se adelantaron desde la parte trasera del auditorio. Caminaron directamente hacia la sección VIP. No sacaron sus armas. No sacaron esposas para crear un espectáculo innecesario. Se acercaron a Ethan y Eleanor con estricta compostura profesional. El detective principal mostró su placa de oro y en voz baja pero firme les pidió que salieran para un interrogatorio inmediato con respecto a la intrusión no autorizada en el sistema informático y la vigilancia electrónica ilegal. Eleanor inmediatamente intentó discutir, levantando la voz para alegar que era un malentendido. El detective la interrumpió al instante. Declaró claramente que negarse a la entrevista resultaría en un arresto público inmediato. Despojados de su influencia, se pusieron de pie. Sus rostros estaban completamente desprovistos de color mientras salían por las puertas laterales, escoltados de cerca por las autoridades.
La entrevista inicial en el hotel fue meramente el punto de partida de un implacable proceso legal. Varias semanas después, la policía local y los agentes federales ejecutaron órdenes de registro formales en su residencia principal. Incautaron todos los dispositivos electrónicos personales, incluido el hardware principal de la computadora utilizado para acceder al servidor señuelo. Sara me mantuvo constantemente informada sobre los procedimientos escalonados. Me informó que las acusaciones formales fueron presentadas oficialmente por el fiscal del estado. Ethan y Eleanor se enfrentaban a una multitud de graves cargos penales y civiles. Los documentos legales detallaban cargos de delitos graves de espionaje corporativo, fraude electrónico y graves violaciones de las leyes de privacidad. Sara explicó la realidad legal. Declaró que si eran condenados, ambos enfrentarían importantes penas de prisión federal junto con órdenes de restitución financiera masivas que los llevarían a la bancarrota por completo. Su empresa fantasma engañosa fue desmantelada permanentemente. La solicitud de patente fabricada fue oficialmente anulada por la oficina reguladora. Sin embargo, en ese momento exacto del evento, cuando las puertas laterales se cerraron detrás de los agentes de policía, se produjo la reacción inmediata. Mi padre, Robert, se abrió paso entre la multitud. Corrió hacia el escenario, su rostro enrojecido por el pánico extremo y la incredulidad. Me agarró del brazo, sus dedos hundiéndose frenéticamente en la chaqueta de mi traje. Me suplicó que interviniera y detuviera a la policía para que no se llevaran a su esposa e hijo. Él me rogó que retirara las denuncias formales, alegando que podíamos negociar los problemas de patentes internamente para salvar a la familia de la ruina pública total. Me acusó de llevar la situación demasiado lejos y destruir la reputación de nuestra familia. Miré su mano, agarrando mi manga. No sentí absolutamente ninguna simpatía por el hombre que tenía delante. Aparté su mano con fuerza, retrocediendo para establecer un límite físico duro entre nosotros. Lo miré directamente a sus ojos asustados y le di la dura realidad del sistema legal estadounidense. Esto ya no es una simple disputa familiar, afirmé con absoluta claridad. Esta es una investigación de delito grave importante. La evidencia digital ya está en manos del fiscal federal y la División de Delitos Cibernéticos. No tengo la autoridad legal para retirar los cargos criminales ahora. Además, incluso si poseyera ese poder, nunca lo usaría. Robert se quedó completamente congelado. Su boca colgaba completamente abierta, incapaz de comprender la absoluta finalidad de mi decisión. No esperé a que procesara la realidad de su vida arruinada. Le di la espalda sin decir una palabra más. Bajé las escaleras opuestas y salí del lugar a través del pasillo seguro entre bastidores. Salí al frío aire de Seattle, rompiendo oficial y permanentemente mis lazos con mi línea de sangre. Cambié mi número de teléfono personal esa misma tarde. Instruí a mi equipo de seguridad corporativa para que negara a Robert, Ethan y Eleanor cualquier acceso futuro a mi residencia o a mis edificios de oficinas. Construí mi empresa de tecnología desde cero a través de años de dedicación implacable. Protegí mis activos porque me negué por completo a convertirme en víctima de la codicia calculada de mi propia familia. Algunas traiciones graves no pueden ser perdonadas y algunas relaciones tóxicas deben ser completamente destruidas para asegurar tu propia supervivencia personal. La confianza debe ganarse con cuidado, pero los límites personales deben aplicarse con absoluta autoridad legal.